Hola, hoy decido tocar un tema muy difícil para mí. Hoy no hay reseña ni ninguno de esos videos de los que están acostumbrados a ver. Hoy vengo a hablar de mí y de lo que siento, de un tema del que no había tenido valor para tocar, pero hoy decidí hacerlo. Simplemente quiero hablar y dejar ir. Un día como hoy, hace un año, perdí a mi papá, el ser más noble y bello que he conocido en este mundo. Es muy difícil tocar este tema para mí. No lo he hablado con nadie, pero siento que debo hablarlo y aligerar la carga. Aunque no me lo crean, es un tema que no he tocado, no he hablado con nadie, porque cuando esto sucedió yo estaba muy sola, no tenía ningún familiar, no tuve ningún amigo, nadie estuvo allí, aparte de mi esposo, con una persona que yo me pudiera desahogar y hablar. Y luego que pasó el tiempo, se me hacía muy difícil tocar este tema. Siempre recuerdo una vez cuando una persona me preguntó, ¿qué pasó con tu papá? Y yo le dije, mejor cambiemos el tema porque no estoy preparada para hablar de eso. Y no lo toqué. Y así me ha pasado muchas veces. Y es que si les digo la verdad, siento como si no fuera verdad lo que pasó, como si simplemente fuera un mal sueño. El hecho de que estoy lejos de mi país, me hace pensar que él aún está en su casa y yo estoy acá, pero caigo en realidad cuando veo sus fotos o cuando sé que no lo puedo llamar. Hace 4 años y medio me tocó irme del país, o decidimos irnos del país, mi esposo y yo, pero en ese momento no sabíamos que nos íbamos a quedar fuera. Simplemente dijimos, vamos a ver. Compramos un pasaje por un mes y yo solamente pensaba en cómo decirle a mi papá que iba a ir a otro país, así sea por un mes, a ver, o sea, no sabía si me podía quedar. Entonces simplemente lo agarré y le dije, papá, voy a ir a viaje a este lugar, simplemente vamos a ver y nos devolvemos. Vamos a ver qué tal, eso pasa rápido, porque ya yo sabía cómo él era conmigo y sabía que se iba a poner muy triste. Entonces yo traté de manejarlo así a la rápida, como que voy y vengo, no te preocupes. Y han pasado 4 años y medio y aquí estoy diciendo voy a ver y nos quedamos. No había una llamada en la que me preguntara ¿y cuándo vienes? Lastimosamente yo tuve muchos inconvenientes con la documentación acá en este país y yo estoy en Chile y mi familia en Venezuela. Tuve muchos inconvenientes con la documentación, fue muy tardía, papeles que podrían salir en 6 meses, a mí se me tardaron casi 2 años, lo cual me impedía salir del país para no tener problemas al entrar de nuevo. Entonces no quería salir y mantenerme hasta que me entregaran mis papeles y poder salir tranquilamente. Me entregaron mi visa 1 año y 11 meses después. Justo ya casi faltaba muy poquito para cumplir los 2 años. Resulta que yo compro un pasaje unos meses antes de que me entregaran la visa. Aún sin tener la visa yo me arriesgué y compré un pasaje para ir a Venezuela. Fue algo tan increíble que a mí me entregaron la visa un día antes de yo salir de viaje. Eso fue increíble de verdad. Yo fui hasta extranjería a pedir que por favor me entregaran la visa porque tenía el viaje al otro día, ya yo tenía la visa, ya había salido, pero me la tenían que entregar en físico. Yo fui para acelerar el proceso, todo salió bien. Es como que Dios tiene todas las cosas a la medida, todo tiene que ser en el momento que es. Y de verdad que todo se dio perfecto para que yo fuera en ese momento a Venezuela. Me dan mi visa y al otro día, a primera hora en la mañana, mi viaje salía. No cabía de la emoción. Y a lo mejor te preguntarás, ¿cómo habías comprado un pasaje si todavía no tenías la visa? Pues te cuento. Fue muy triste e inesperado el motivo por el cual yo compré un pasaje sin aún tener la documentación, ya que mi papá venía sufriendo de varias dolencias y enfermedades y también estaba sufriendo de depresión,
que yo digo que eso fue lo que le causó muchas enfermedades o lo puso peor. Siempre he pensado que la depresión puede acabar con una persona. Entonces me dan la mala noticia, terrible noticia, de que mi papá tenía cáncer. Y no bastaba con eso, que estaba en etapa 3. Son 4 etapas, ya estaba en la etapa 3. Yo estaba como en shock, yo no sabía cómo asimilar eso que me habían informado. Y yo tenía mucho miedo de ir, porque nadie está preparado para despedirse. Yo odio las despedidas. Y mucho más si te tienes que ir a despedir de alguien. Mi esposo me hace entrar en razón y me dice, tienes que ir. Tienes que ir porque no sabes si es la última vez que lo vas a ver. Pero mi miedo era tan grande de perderlo, siempre había sido el miedo más grande de mi vida, que yo no sabía si ir porque no sabía cómo reaccionar. Obviamente después con cabeza fría compramos los pasajes y pude ir. Compro el pasaje, faltaban un par de meses para diciembre, una época muy bonita en mi país, en Venezuela, donde se acostumbra a estar en familia. Entonces, por esa parte feliz de que podría pasar esas navidades con mi familia, pero muy triste por la realidad de lo que estaba pasando con mi papá. En el transcurso de ese par de meses antes de que yo llegue a Venezuela, suceden varias cosas. Pero antes de adelantarme a eso, yo fui a Venezuela, tenía casi 2 años sin verlos, primera vez que estaba tanto tiempo fuera del país, tanto tiempo sin verlos. Si les digo la verdad, yo lo que pensaba era en ir y tener que despedirme cuando me tuviera que venir. Y más pensar en que me tenía que despedir de una persona que no sabía si iba a volver a ver. Eso me atacaba horrible. Entonces no dejaba de pensar en eso. Pero como les digo, antes de que llegara la fecha en la que yo tuviera que viajar a Venezuela, sucede un milagro. Resulta que mi papá, en medio de su enfermedad, él decide entregarle todos sus problemas a Dios. Decide asistir a la iglesia cristiana y entregar todas sus enfermedades, sus problemas, se entregó por completo. Y sucede que a él lo operan para quitarle, él tenía cáncer en la piel, y en la parte donde le surgió el cáncer, le extraen toda esa parte de la piel para sacar todo lo malo, y luego cuando le hacen el estudio a eso que le quitaron, en la biopsia, ahí es donde le informan que tiene cáncer en etapa 3 y luego tenían que ver que si le tenían que hacer las quimioterapias, radioterapias, otros estudios para determinar cómo iban a atacar el proceso luego de la operación. En este proceso se tiene que hacer unos chequeos, unos estudios y resulta que se dan cuenta que ya en su cuerpo no hay nada, que después de la operación su cuerpo está totalmente sano. En todo este tiempo, como les dije, él estaba asistiendo a la iglesia, se entregó por completo a Dios. Y para mí y para mi familia eso fue un milagro, un total milagro, algo que los médicos se quedaron súper asombrados de lo que estaba sucediendo, de un diagnóstico de un cáncer en etapa 3 y que al poco tiempo ya en su cuerpo no había absolutamente nada. Eso fue una alegría demasiado grande. O sea, si ya yo tenía la alegría por ir a Venezuela a verlos, luego de saber eso, se podrán imaginar la inmensidad de la alegría que yo tenía por ir a ver a mi papá. Era algo que no lo podíamos creer. No lo podíamos creer, pero esas son solo cosas que Dios puede hacer. Él era una persona muy aferrada a la vida, amaba la vida. Y obviamente como estaba asistiendo a la iglesia no podía dejar de dar su testimonio. Esto era un gran testimonio para todos ellos, para la iglesia como tal, de ver este gran milagro hecho en él. Cuando yo llegué a Venezuela, él estaba en plena recuperación, pero bien dentro de lo que cabe, pues
estaba libre de cáncer y eso era lo importante. Recuerdo que cuando yo llego al aeropuerto, él me fue a recibir con mis familiares. Yo quería darle una sorpresa, pero no se podía por su estado de salud, podría ser malo para él. Entonces le avisaron y él, como un niño súper emocionado, no podía ni dormir para ir a recibirme al otro día al aeropuerto. Recuerdo que cuando yo salgo de la puerta, la primera persona que veo es a él, está ahí esperándome. Corrí a abrazarlo, nos abrazamos durísimo, lloramos muchísimo y las únicas palabras que salieron de su boca fueron: yo pensaba que no te iba a ver más nunca. Imagínense, por todo eso que pasó, pensaba que se iba a morir, yo tan lejos, y pensaba que no me iba a ver más. De verdad que fue todo un milagro, y que yo pudiera ir a verlo fue lo más grande. Lloramos tanto de alegría. Yo sentía mucha nostalgia de ver cómo los años ya le habían pasado factura, de ver que ya no era ese hombre fuerte que yo había dejado un par de años atrás cuando me fui del país. Estuve 3 semanas en Venezuela y fueron increíbles. Estar con la familia en Navidad no tiene precio, y estar con ellos en esas fiestas, en Año Nuevo, de verdad que fue increíble. Me disfruté cada minuto, cada segundo. Mi papá estaba muy feliz, tenía otro semblante. Mis demás familiares me decían: tu papá está muy feliz, está totalmente diferente, no parece él, de lo feliz que estaba. Llegó hasta a bailar conmigo en Año Nuevo, bailamos mucho, cosa que pensábamos que ya no podía hacer porque estaba bastante débil. Y todo el mundo se quedó asombrado cuando lo veían bailando conmigo. Son momentos inolvidables para mí. Pero siempre salía como un fantasmita que me quería asustar y no me dejaba. Y era ese fantasma del recuerdo de que me tenía que ir, de que tenía que llegar ese día en el que tenía que devolverme. Y yo nunca he sabido manejar esas situaciones, en esas despedidas. Llega el día en que me tengo que devolver. Ese día no podía dormir. Me tengo que ir al aeropuerto. Vamos 1 hora de camino al aeropuerto, íbamos juntitos agarrados de la mano, como si no nos quisiéramos soltar. Llega el momento en el que tengo que ya pasar la puerta para esperar mi vuelo y tengo que dejarlo. No nos podíamos soltar, no podíamos parar de llorar. Lloraba desconsolado y eso me dolía mucho. Y yo sacaba fuerzas de donde no las tenía. Y yo le decía: quédate tranquilo, ya yo tengo mis papeles en regla, puedo volver cuando yo quiera. Y tú sabes además que allá puedo ayudarte mucho mejor económicamente. Y él me hacía así, como que sí, tienes razón, pero no podía hablar, pero yo sentía eso como que tienes razón, pero no te quiero dejar ir, no te puedo dejar ir. Es un dolor muy fuerte, no se puede explicar con palabras. Me toca dejarlo y yo lo único que veía era a él con la cabeza baja, llorando desconsoladamente. Y esa fue la última imagen que tuve de él. Me tocó entrar a la sala de espera, a esperar mi vuelo, y no paraba de llorar. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Lloraba mucho. No encontraba consuelo de tener esa imagen en mi cabeza. Uno espera varias horas antes de que salga el vuelo. Obviamente yo fui a Venezuela sola y me tocó esperar todas esas horas o pasar ese rato sola. Llego después acá a Chile con una depresión muy grande. Yo creo que me duró como 1 o 2 meses más o menos. Yo sé que fueron muchos días y fue una depresión bastante fuerte que no la hablé con nadie. Eso lo viví yo sola. 7 meses después de mi viaje comienza la peor parte de la historia, en julio de 2019. Pero antes de contarte esta parte, tengo que contarte, yo siento la necesidad de contarte y aclararte por qué yo amo tanto a mi papá. Mi papá
es realmente mi abuelo. Sí, él es mi abuelo, es el papá de mi mamá. Entonces, imagínense ese amor de abuelo-nieto combinado con el amor de padre e hijo. Es algo muy, muy fuerte. Esto lo saben todas las personas que han sido criados por sus abuelos. Entonces, mi mamá se casa a los 16 años con mi papá biológico y ellos viven en casa de mis abuelos. El matrimonio dura aproximadamente unos 2 años y en ese transcurso de tiempo mi mamá me tiene a mí, me tuvo a los 17 años. En ese entonces su papá, el papá de mi mamá, que también es mi papá, era conductor de ambulancia y siempre me contaba y le contaba a todo el mundo con mucho orgullo que él fue la persona que llevó a mi mamá cuando me iba a dar a luz a mí. Y súper feliz, siempre lo recuerdo contando esa historia. Y es que yo era su primera nieta, se pueden imaginar, estaba súper feliz. Luego, como les comenté, el matrimonio de mi mamá y mi papá se termina y mi papá se va de la casa y yo quedo viviendo con mi mamá y mis abuelos. En este caso, mi abuelo toma ese rol de padre. Él es la única persona que yo tengo en mi conciencia desde que tengo uso de razón, que es mi papá. Fue la persona que me crió, que me dio un techo, que me enseñó lo bueno, lo malo, que me corrigió, que me dio amor. Todo lo que un hijo necesita y creo que mucho más allá. De verdad que no podría expresar con palabras todo el amor que yo siento por él y que él también sentía por mí. Yo sentía que eso era un amor de otro planeta. La verdad es que siempre fuimos muy unidos, siempre estuve allí para él, que no le faltara nada y solamente tengo bellos recuerdos, aprendizajes. Lo más bonito siempre va a venir de él. Hablando de mi papá biológico, son muy pocos los recuerdos que tengo con él. Sí sé quién es y obviamente lo recuerdo tal cual. Pero cuando digo que tengo vagos recuerdos, es recuerdos compartidos. Fueron muy pocas las veces que pude compartir con él. No me pregunten por qué no vio de mí, pero así fue. Nunca fue cariñoso, no tengo recuerdos cariñosos de él. A lo mejor por eso nunca hubo ese sentimiento de padre e hija, no lo cultivo, no tengo rencores hacia él, pues nunca me faltó un papá. Creo que me regalaron el mejor del mundo. Y si les confieso algo, al día de hoy tengo más de 14 años que no lo veo. Ya retomando el tema en donde todo comienza a ponerse muy feo, en julio de 2019, mi papá comienza a tener problemas con el corazón y lo tienen que internar. Anteriormente ya había tenido problemas también con el corazón, pero esta vez la situación en el país estaba muy mal. No habían buenos lugares preparados para atenderlo correctamente. Sin embargo, estuvo hospitalizado varios días allí para mantenerlo estable y hacerle los estudios necesarios mientras tanto. Lastimosamente, al paso de unos días comienza a empeorar y llega un momento en el que su cuerpo colapsa y se le hace un bloqueo en su corazón y lo tienen que trasladar de urgencia a un hospital mucho más grande donde lo pudieran atender mejor, y ese lugar estaba a 1 hora de donde él estaba recluido. Ustedes se podrán imaginar, cada segundo cuenta cuando estas cosas suceden y él prácticamente iba muriendo en ese camino. Fueron minutos de agonía para poder llegar a ese lugar. Gracias a Dios pudieron llegar a ese hospital y lo atienden allí. Ese día era un domingo, nunca se me va a olvidar. Estaban aquí unos amigos de visita, un amigo venía a ver a su familia y ese día nos encontramos. Él llega y me dice que su familia era cristiana, que asistía a una iglesia acá y que él había ido al encuentro de la mañana en la iglesia y que él, al cerrar sus ojos, él me había visto a mí y a mi esposo tomados de la mano, parados allí en la iglesia. Y eso a mí me asombró muchísimo. Me dio muchísima curiosidad que él me estuviera contando esas cosas
sin saber por nada de lo que yo estaba pasando. Y él me dice, yo necesito que tú vayas a la iglesia. Y yo quedé así como wow, como qué raro estas cosas que pasan. Y obviamente me dio mucha curiosidad y le dije que sí, que bueno, que yo iba a ir. Como les dije, él no sabía nada de lo que a mí me estaba sucediendo. Luego de que él me dice eso, yo le cuento todo lo que me está pasando y con más razón insistió en que fuera a la iglesia. Él me decía que él tenía una necesidad muy grande de contarme eso que él había visto y por algo será. Yo accedí, yo le dije que sí, que yo iba a ir a la iglesia y me invitan al encuentro que iba a haber en la noche. Fui en la noche con ellos a la iglesia, primera vez que yo iba a una iglesia cristiana. Yo entro, me sentía muy rara, no era una iglesia común, era como un lugar de encuentro en donde había un escenario, sillas, se sentía un ambiente muy bonito. Yo me siento y de repente una manera inexplicable de llorar, sentía muchas ganas de llorar y justo en ese momento me repica el teléfono y me llaman, la peor llamada. Me dicen, prepárate porque tu papá se está muriendo. Yo sé que no es fácil, pero necesito que te prepares para esto. Nadie está preparado para eso. Nadie está preparado para que le digan que un ser amado se va a morir. Obviamente entré en crisis, me tuvieron que sacar de la iglesia. Una amiga me sacó. Lloré desconsoladamente como nunca en mi vida. Ella trataba de consolarme, no había manera. Me dice que si me lleva con la pastora para que hablara conmigo, al ver en que yo estaba en esa situación. Una persona, me llevan a esa oficina, una persona de la iglesia que justamente es hermana de mi amigo, se acerca, se sienta conmigo, me toma de la mano y comienza a orarme fuertemente. Nadie nunca me había orado. Esa señora comenzó a orarme y a orarme. Yo no paraba de llorar. De repente comienzo a sentir una paz terrible que agarraba como todo mi cuerpo y me comencé a dormir. Yo pasé de un llanto descontrolado a quedarme dormida y es algo que no sé cómo explicarlo. Simplemente les puedo decir que fue algo de llorar desconsoladamente a quedarme en paz y dormida en cuestión de minutos. Y ella termina de orarme y ellos se quedan asombrados de verme cómo yo me quedé dormida en ese sillón. Luego reacciono, llega la pastora, habla conmigo, trata de consolarme. Hablamos por un rato. Nunca había vivido una experiencia así. Y me voy a mi casa, esperando esa llamada de confirmación de eso de que me habían dicho que me preparara. Llamada que nunca llegó y que, por el contrario, me avisan que mi papá lo habían salvado. Inexplicablemente, mi papá estuvo prácticamente muerto por un momento y lo pudieron revivir. Otro milagro que se presenta en la vida de mi papá y que Dios nos vuelve a decir, aquí estoy. Lo que había sucedido ni los médicos lo podían creer. Decían, de verdad que este señor tiene muchas ganas de vivir. Y prácticamente este señor volvió a nacer. Los médicos dijeron que venían días críticos de recuperación, que su cuerpo tendría que volver a aprender a hacer todo de nuevo. Pero el simple hecho de que estuviera vivo ya lo teníamos ganado. Así que mi familia en ningún momento dejó de orar, de creer en Dios, en el milagro. Y estuvo muchos días en UCI. Estuvo varios días en la UCI, estaba entubado y eran días muy críticos, momentos muy, muy críticos. Y recuerdo que en ese momento mi tía, que era una de sus hijas, comienza a sentir muchos malestares
o ya venía con algunos malestares de hace algún tiempo, pero malestares que le hacían ir mucho al hospital, pero no se sabía qué le pasaba. Creo que tampoco sabían qué era lo que tenía. No, en verdad no se sabía qué era lo que tenía. Y estábamos tan enfrascados en la situación de mi papá que como que no le prestamos mucha atención o simplemente no pensamos que podía tener algo grave. En ese momento en los que ella está ahí y lo puede ver en la UCI, ella era una de sus consentidas, la adoraba y vivía con él también. Me cuentan que ella lloraba desconsoladamente al verlo en esa situación y le pedía a Dios que se la llevara a ella, que se la llevara a ella y no se lo llevara a él. Le decía que prefería morirse ella y no él. Pasan los días y a mi papá le quitan los tubos, mejora de tal manera que le pueden quitar los tubos y su reacción fue muy fuerte. A él no le gustaba estar solo, él odiaba la soledad, odiaba las clínicas porque él decía que no le gustaba estar en una UCI, él no se podía ver solo. Entonces cuando él reacciona y se ve solo, se ve allí, no entendía nada de lo que le había pasado. Él no sabía nada de lo que le había pasado. Me cuentan que cuando él reacciona, reacciona violentamente, reacciona como loco, no sabía qué le había pasado y también tenía muchas alucinaciones. Los médicos explicaban que por lo fuerte que él había pasado, ese bloqueo que tuvo, todos sus órganos dejaron de funcionar por un momento. Le faltó oxígeno al cerebro y eso trae muchas consecuencias. Una de estas consecuencias eran esas alucinaciones, pero que al pasar los días eso poco a poco iba a ir disminuyendo y que él tendría que aprender a hacer todo nuevamente. Pero el hecho de verlo vivo ya era mucha alegría para mi familia. Obviamente no era fácil para mi familia verlo como estaba, pero creo que reponían todo eso con la alegría de verlo vivo. Deciden al paso de unos días sacarlo ya de la UCI y pasarlo a una habitación. Pero en este caso el problema que tenía en el corazón ya no podía estar sin un marcapasos. Este marcapasos debía abastecerlo su seguro de salud. Entonces, hasta que este seguro de salud no diera el marcapasos para él, él no podía salir del hospital hasta que no lo entregaran. Entonces tenía que quedarse hospitalizado con un marcapasos fijo de la clínica, con el cual casi no se podía ni mover porque tenía unos cables metidos como por el cuello y era terrible para él tener que estar todo sin moverse prácticamente porque era muy delicado y tenía que estar en esa situación hasta que el marcapasos que tenía que darle el seguro llegara para poder salir del hospital. Paralelo a esto que estaba sucediendo con mi papá, mi tía empeoraba cada día más. Se la pasaba de estudios en estudios, se la pasaba con muchos malestares, pero nadie sabía qué era lo que le pasaba o qué era exactamente lo que tenía, o por lo menos eso era lo que me decían a mí. Yo estaba súper estresada porque ya estaba pasando el tiempo y mi papá allí recluido no podía salir porque el seguro aún no entregaba el marcapasos. Yo no lo podía ver por video, o sea, por videollamada, porque en la habitación donde estaba había muy mala señal. Un día lo sacan al balcón, lo pueden sacar en una silla de ruedas y me llaman por video. Y cuando yo lo vi, fue una impresión tan grande. Yo me sentí muy mal, yo no hallaba cómo disimular. Yo me derrumbé. Yo me derrumbé de ver cómo estaba mi papá, cómo había decaído tanto, cómo estaba tan delgado, cómo se estaba acabando esperando en ese hospital un marcapasos. Y obviamente no me derrumbé frente a él, pero cuando colgué, la desesperación que entró en mi cuerpo no fue normal y dije, yo no voy a seguir esperando. No podemos seguir esperando por un marcapasos que no llega. Mi familia no tenía los medios necesarios para poder comprar este marcapasos. Y yo dije, yo tengo que ver qué hago, porque no podemos seguir esperando
por un seguro que no responde. Mi familia le tenía mucha fe al seguro de que se iba a responder, pero ellos solamente lo que daban eran falsas esperanzas. Yo me desesperé tanto y quería buscar dinero donde sea. Me recorrí cada banco de esta ciudad pidiendo un préstamo. No me querían dar ninguno por mi estatus migratorio. No calificaba para ningún préstamo. Yo caminé mucho, me los recorrí todos. Nadie me quiso ayudar, ningún banco. Recurrí a amigos también. Obviamente la cantidad de dinero era alta y tampoco lo pude lograr. Decidí vender cosas personales. No me las querían comprar en los lugares donde llegaba o simplemente no valían, o sea, no me querían pagar lo que valía. Fue un desespero total. Gracias a mi esposo, que tenía un trabajo en donde están suscritos a una entidad que puede dar préstamos a los trabajadores. Yo también lo tenía, pero por mi estatus migratorio no me lo daban. Él sí tenía todos sus papeles en regla y podía acceder a eso. Le pedí que me ayudara, era la única manera, y obviamente me ayudó a poder tener ese préstamo. No me importaba cuánto iba a pagar después, yo simplemente quería resolver en el momento. Y cuando me entregaron ese dinero, corrí a comprar el marcapasos, lo tuve que tramitar desde acá a Venezuela. Y fue otra travesía tratar de hacer llegar ese marcapasos de una ciudad a otra por la situación en la que estaba el país. Finalmente el marcapasos llegó, se lo hice llegar de sorpresa. Él no lo podía creer, tenía demasiada emoción, pero él siempre creyó en mí. Yo siempre le decía, quédate tranquilo, si el seguro no responde por el marcapasos, yo te lo voy a dar. Yo no sabía cómo, pero yo se lo iba a dar, porque yo sabía que lo iba a lograr. El amor puede todo. Y no cabía de la emoción. Yo tenía mucho tiempo que no lo veía tan feliz. No se me olvida su carita. De verdad que demasiado bonito ese recuerdo, verlo tan feliz. Su semblante cambió totalmente y estaba tan alegre de saber que ya pronto le iban a colocar su marcapasos y podría salir del hospital. Pero esto lamentablemente se volvía una montaña rusa. Mi tía, que estaba en la otra ciudad, mi papá estaba recluido en una ciudad a 1 hora de donde vivían, y mi tía, que estaba enferma, empeoraba cada día más. Mi abuela, que es la esposa de mi papá, de mi abuelo, pero mi papá, tiene que ir a ayudar a su hija, viendo la situación en la que estaba. Él sí sabía que ella estaba enferma, pero jamás se imaginó que estaría muy mal. Mi abuela lo deja, que no lo deja en ningún momento, toda una guerrera estuvo con él. Mi abuela lo deja para ir a atender a su hija, y mi mamá, que es hija de mi papá, es un poco confuso cuando hablo, pero mi mamá se queda con mi papá, y que es su papá, y un tío se quedan con él para cuidarlo mientras mi abuela está atendiendo a su hija, que es mi tía. Ella dura varios días allá atendiéndola. Mi tía estaba bastante mal. Llega al punto en que ya no la pueden atender en casa, sino que tienen que llevarla a un hospital. Yo no entendía qué le pasaba. Nunca me dijeron nada. Es aquí cuando me dan el primer golpe, un golpe horrible, inesperado. Mi tía se muere. Mi papá estaba con mi mamá y mi tío en ese momento. Se enteran de la noticia y no entiendo cómo pudieron manejar esa situación tan fuerte, disimular esa situación tan difícil. Primera persona que se nos iba de la familia, un golpe tan duro, es algo que no se puede disimular. No sé cómo Dios les dio la fuerza necesaria. Me contaban que se turnaban, se salían de la habitación. A mi papá lo sedaban para que durmiera, y ahí es donde ellos salían y lloraban desconsoladamente ante esta situación. Ni siquiera estaban allá, no le podían decir nada a mi papá
estaban en una situación tan delicada en donde él no podría soportar ese tipo de noticias. Por lo tanto, no le podían decir nada y tenían que disimular enfrente de él. Imagínense toda esta situación tan fuerte que tuvo que pasar mi familia. Recibir este golpe tan duro, y tener que disimularlo. Todos tuvieron que disimularlo frente a él para que no supiera y no sufriera esa pérdida tan horrible. A mi tía la velaron, la enterraron y él nunca supo nada. Él estaba feliz en su mundo, pensando en que ya le iban a colocar el marcapasos y que podía ir a ver a su hija. Sabía que estaba enferma, pero que no tenía nada grave, simplemente estaba en su casa, pasando lo que tenía. Como les dije, a mí nunca me dijeron qué tenía ella. Nunca, no sé, a lo mejor por la distancia quisieron ocultármelo, por lo que ella estaba viviendo con mi papá, no me querían dar más dolor. Pero me dolió mucho no haberme despedido de ella. Luego que ella muere, me dan ese golpe tan fuerte. Me cuentan que ella tenía cáncer. Tenía cáncer en todo su cuerpo y por eso murió tan rápido. Me hubiese gustado que me lo dijera. Me hubiese despedido de ella al menos. Y siempre pienso en eso. Por mucho tiempo eso no me dejaba dormir. Siempre le hablo. Era una de esas tías que era tu amiga, que era amiga de tus amigos. Tengo demasiados recuerdos bonitos de ella. Es que pienso en ella y me río porque los recuerdos son muy bonitos. ¡Wow! Esa tía que consentidora. Yo era su primera sobrina y me daba de todo. Mis tías y mis tíos son muy jóvenes porque mi mamá era una de las mayores y mis tíos obviamente muy jóvenes, pues. Y fui muy apegada a ella. Era una de las tías a la que fui siempre muy apegada. Le contaba mis cosas. Como les dije, era amiga de mis amigos. Siempre estaba en todas mis reuniones. Salía con mis amigos. Le contaba mis cosas. Tantas cosas que viví con ella. Prácticamente más allá que mi tía, yo la sentía como una amiga. Y a pesar de ese dolor de perder un familiar, era la primera vez que perdía a un familiar tan cercano. Un familiar de eso que tú creces con esa persona. Era la primera vez que perdía a alguien tan cerca. Por eso me dolió mucho, pero más allá de eso, duele más cuando fuiste muy apegado a esa persona. Y un golpe tan inesperado, una persona tan joven, y la manera en la que murió. Pero solo Dios sabe por qué lo hizo, porque se la llevó. Yo, desde el momento en que mi amigo me invita a la iglesia y viví esa experiencia allí, yo no dejé de asistir. Yo encontré un bonito lugar y me sentí cómoda allí yendo a esa iglesia. Iba toda la semana y era como escuchar esas palabras que necesitaba y aligeraba un poquito la carga. Yo recuerdo que la noche que ella murió, ese día en que ella muere, había un encuentro. Ellos no le llaman misas, sino encuentros. Había un encuentro a las 5:30 de la mañana en donde era algo solamente para orar por esas personas necesitadas, por el mundo, por todas las situaciones que pasaban.
Y yo decidí ir a esa oración. Era algo como una oración del amanecer, no recuerdo muy bien el nombre. Yo decidí ir porque yo sentí una necesidad horrible de ir. Y llegué a ese lugar lleno de paz. Era un lugar lleno de paz en donde todo el mundo estaba orando. Se sentía una energía increíble en ese lugar. Yo drené mucho ese día. Drené muchísimo. Y yo solo recuerdo de ese día que yo le pedí a Dios. Yo le decía, Dios, yo sé que me duele mucho lo que está pasando. Te pido por los dos. Ya yo sabía que mi tía estaba muy enferma, que se estaba sintiendo muy mal. Pero obviamente no sabía que se iba a morir, pero sí sabía que estaba muy mal. Y yo le decía que lo salvara, que yo quería que lo salvara. Pero ante todo, que Él hiciera su voluntad. Que Él hiciera lo que Él pensaba que era mejor para ellos. Siempre lo puse a los dos en sus manos. Y ese es el recuerdo que tengo de ese día. Eso fue a las 5:30 de la mañana. Pasa el día. Y en la noche, ya tarde, 10 de la noche, comienzo a sentirme como un poco desesperada. Y como yo sabía que mi familia estaba en el hospital con ella, por un medicamento que no se encontraba, ella estaba muy mal. Y yo quería saber de ella, quería que me dijeran que estaba bien para poder acostarme a dormir. Y le escribo a todo el mundo, a toda mi familia, y nadie me responde. Obviamente esto me puso más ansiosa aún. Cuando por fin alguien me responde, me dice, quédate tranquila. Todos no te responden porque están descansando. Están todos muy cansados y vinieron a dormir. Y los que están allá con ella no tienen señal en el teléfono. Acuéstate a dormir tranquila, que todo está bien. Esta persona que está hablando conmigo no estaba en el hospital, sino que estaba en la casa. Luego, al rato, me avisan que ella muere. Y ese era el desespero que yo sentía. En ese momento que yo estaba desesperada y sentía esa ansiedad en mi pecho, ella estaba muriendo. Y obviamente la persona que me dice que me quede tranquila, que todo está bien, no lo sabía. Luego relacioné en que en ese justo momento ella estaba muriendo. También fue un momento muy duro. Estuve sola aquí con mi esposo. Recuerdo que un amigo me vino a visitar, estuvo un par de días conmigo, pero es súper difícil la primera experiencia que vivo de esta manera y la vivo sola, sin un familiar. Es muy fuerte, es muy fuerte. Además de eso, saber en la situación en la que estaba mi papá y saber que solamente imaginarme de que él en algún momento se tenía que enterar de que mi tía se había muerto, su hija se había muerto, una persona que él adoraba tanto, cómo él iba a reaccionar cuando iba a ser operado de su corazón. Eso me dejaba sin vida. Yo no dejaba de pensar en eso en ningún momento. Pasan los días y mi papá preguntaba mucho por su hija. Y todos tenían que disimular y decirle que ella estaba hospitalizada y que no podía hablar por teléfono. Así lo mantenían todos los días. Hasta que llega el día de la operación y le colocan su marcapasos. Una gotita de alegría dentro de todo lo malo que estábamos viviendo. Y le colocan su marcapasos, la operación sale bien, todo sale bien, gracias a Dios. Y comienza este proceso de recuperación en él. Recuerdo yo que se le veía súper feliz. Lo recuerdo dando sus primeros pasos. Él no caminaba, tuvo mucho tiempo en cama. Me pasaban videos dando sus primeros pasos. Echaba mucha broma. Él era una persona muy alegre. Tenía una sonrisa en su cara que yo lo veía y me transmitía su alegría, pero a la misma vez me daban ganas de llorar, de saber de que era una sonrisa que le iba a durar muy poco tiempo,
porque yo sabía que ya iba a llegar el momento en el que se tendría que enterar que su hija no estaba, bien sea porque se lo informaran o porque en el momento en que tendría que llegar a su casa y su hija no estuviera allí. Eso me tenía mal. Siguen pasando los días y él lleva una muy buena recuperación y llega un momento en el que deciden darle la noticia, pero para esto primero se le consulta a los médicos para ver cómo se podía hacer eso. La recomendación de los médicos fue darle la noticia junto con el psicólogo, médico y sus familiares cercanos. Llega el día y llega ese momento en el que todos entran, hablan con él, le dan la noticia. Obviamente se derrumbó, no lo podía creer, se me fue. Yo siento que ese día se me fue. La tristeza invadió su cuerpo de tal manera que no vi más una sonrisa en su cara. Es algo súper difícil de explicar. Es algo que tú lo ves y lo sientes. Y él ya no era feliz. Llega el momento en el que lo tienen que dar de alta. Obviamente yo no quería que lo llevaran a su casa porque ahí vivía su hija y no iba a soportar ese dolor. Además que venía de una recuperación súper de algo tan difícil que le acababan de instalar un marcapasos, algo muy delicado al corazón y que cualquier emoción perjudica muchísimo ese proceso de recuperación, algo súper delicado. Se va a casa de una tía y lo llenan de mucho amor, lo acompañan en todo momento porque saben la situación en la que está viviendo y que necesitaba una buena recuperación para tenerlo vivo. A pesar de todo esto, su depresión no mejoraba. Él estaba sumido en una depresión, trataba de disimularlo, se distraía, pero era como algo de lo que no podía salir de allí. Sin embargo, un tiempo después deciden volver a la casa donde él vivía con su hija y pues me cuentan que todos los días lloraba. Entonces esto perjudica mucho su completa recuperación. En todo este tiempo pasaron como par de meses o hasta varios meses pasaron. Mi tía muere en finales de septiembre, él vuelve a la casa en diciembre y pasan 5 meses de depresión en los que me contaban, o a veces no me lo contaban, pero luego me contaron que él lloraba mucho por ella. Y siempre he dicho que la depresión da muchas enfermedades y más si estás en un proceso de recuperación en algo tan delicado. Siento que esto lo perjudicó muchísimo y simplemente no lo dejaba recuperarse por completo. Y como no es normal que unos padres pierdan a sus hijos. Lo normal es que los hijos entierren a los padres. Y es algo que él nunca superó ese dolor. Por mi parte, tratando de hacer su día, cada día feliz, de hacerlo feliz cada día, atenta de él en todo momento. Yo recuerdo que en esa Navidad que él pasa, que estaba en plena recuperación, yo no pude ir a verlo porque estaba otra vez en la situación migratoria en la que no podía salir del país y la situación estaba mucho más difícil que antes y se me hacía mucho más difícil salir. Si salía había mucho problema para entrar al país, podía quedarme encerrada en Venezuela. Por lo cual no pude ir, pero sabía que en unos meses después iba a ir. Esperando que toda la situación mejorara, tuve muchos gastos con lo de mi papá también. Y tenía acá también un trabajo al cual no podía faltar y obviamente ese trabajo me ayudó mucho para poder cumplir con todo lo que estaba haciendo con mi papá, los gastos de mi papá. Y en marzo comienza la pandemia. Marzo 2020 comienza la pandemia y en abril, 30 de abril, me despiden. De repente, algo que no me esperaba,
me llaman y me dicen, recorte de personal, estás sin trabajo, tienes que venir a firmar tu carta de renuncia. Yo estaba súper triste con tantas deudas que yo tenía y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Uno en el momento se desespera, pero es cuestión del momento. Ya luego, después, con cabeza fría, pude pensar mejor las cosas y sabía que podría resolver de alguna u otra manera. Mi papá se entera que me quedo sin trabajo y se puso muy triste por eso. Me cuentan después que ese día se puso a llorar porque yo estaba sin trabajo. Él vivía mucho mis sentimientos y me adoraba tanto que todo lo que tendría que ver conmigo le afectaba de tal manera. E igual yo trataba de calmarlo y yo le decía, tranquilo, ya voy a encontrar otro trabajo. Él sabía que yo no me quedaba por nada y que pronto iba a encontrar otra cosa. Pero sin embargo, su situación de depresión no lo ayudaba mucho. Luego de unos días, él comienza a empeorarse en casa y le hacen unos estudios y se dan cuenta que el marcapasos no está funcionando correctamente. Deben trasladarlo de nuevo al hospital en donde le hicieron la cirugía para revisar qué es lo que está pasando con el marcapasos. Le hacen un estudio y se dan cuenta que el marcapasos lleva como unos cablecitos que se conectan al corazón. Uno de esos cablecitos estaba fuera. Este cable se sale porque le da un trombo en el corazón, se le forma un trombo que hace que el cable se saliera. Yo recuerdo que cuando a mí me cuentan eso, que el marcapasos no estaba funcionando, yo me sentí tan triste porque yo decía, tanto esfuerzo que hicimos por colocarle el marcapasos y que no funcione correctamente, pero la verdad es que no era culpa del marcapasos, era el trombo que tenía y eso hacía que el marcapasos no funcionara correctamente. Recuerdo que él decía que él tenía 2 corazones, el de carne, que era de mi abuela, que era su esposa, y el de metal, que era mío, porque yo se lo había dado. Entonces él tenía 2 corazones, uno mío y uno de su esposa. Tan bello. Lo hospitalizan, como les dije, de nuevo en este hospital y pasa unos días allí esperando que le hicieran de nuevo unos estudios en donde le indican que deben extraer el marcapasos para revisar si efectivamente algún cable no está funcionando y obviamente volver a reinstalar el cablecito. Todo este procedimiento era ya como muy cansado para él. Venía de vivir todo esto, venía de una fuerte depresión y su corazón, sin el marcapasos funcionando, los latidos eran muy bajos y no trabajaba correctamente, no bombeaba la sangre correctamente a todo el cuerpo, por lo cual su cuerpo comenzaba a fallar y esto le daba muchísimos malestares. Llegó al punto en el que se sintió ya muy débil, comenzó a decaer día a día, ya estaba como muy cansado. Yo estaba muy preocupada por él, no dormía. Y traíamos como que ese dolor unido al cansancio de vivir otra vez esto que había pasado hace poco. Llega este día en el que le tienen que hacer unos estudios para al otro día proceder con la extracción del marcapasos y todo ese proceso que le tienen que hacer, que ya para él era algo demasiado molestoso y delicado por su condición. Y este día él amanece un poquito delicado de salud. Él sufría de muchísima ansiedad y ese día tenía muchísima ansiedad. Dice que no se sentía bien, se sentía bastante mal. La mayoría de mis familiares estaban allí con él ese día. Mi tía lo sobaba, trataba de calmarlo, pero ese día había algo, o sea, no encontraba calma con nada. Me llaman, me explican la situación y él era una persona que lloraba muchísimo.
era muy sentimental y yo eso lo saqué de él. A veces yo no podía hablar con él porque él se sentía tan triste por todas las cosas que estaban pasando o porque simplemente me extrañaba mucho y no podía a veces hablar conmigo porque se ponía a llorar. Entonces, por lo menos cuando hablábamos por teléfono, también a veces quería llorar y yo lo que menos quería era hacerlo llorar. Ese día estoy hablando con mi abuela y me está planteando toda la situación de lo que está sucediendo, de cómo está, me está contando lo que van a hacer. Y yo le digo, a mí me gustaría hablar con él, pero yo no quiero hacerlo llorar, y mucho menos cómo se siente ahora. Y me dice ella, tranquila, yo le voy a llevar el teléfono y yo le voy a decir que no llore porque tú quieres hablar con él. Entonces ella se va a la habitación y recuerdo que ella entra y le dice, te voy a pasar al aire, pero me vas a hacer el favor y no vas a llorar. Y le pasa el teléfono. Y yo le digo, bendición. Como pudo me respondió, Dios te bendiga. Pero yo sé que era más el sentimiento que sentía de nostalgia que no lo dejaba hablar, o por lo que sabía que iba a suceder. Lo presentía. Y yo creo que por eso no le salían las palabras. Y yo le digo, bendición. Y me dice, Dios te bendiga. Como pudo le salieron las palabras. Y yo empecé a hablar. Comencé a hablar de tal manera que no podía parar. Yo sabía ya que él no, que se le estaba haciendo difícil hablar y no quería que llorara. Entonces yo le dije, hola papá lindo, yo le decía papá lindo. Hola papá lindo, ¿cómo está? Y quédate tranquilo, que todo va a estar bien. Ya vas a salir rápido de ahí, ya te van a hacer el estudio. No quiero que te preocupes por nada, no te preocupes por nada porque ya tenemos todo lo que necesitamos para que te hagan todo lo necesario, para que te vuelvan a colocar el marcapasos, todo va a salir bien. Yo quiero que tú estés tranquilo, todo va a salir bien. Tú sabes que yo estoy lejos, pero que yo estoy ahí contigo siempre. Mi corazón está contigo en todo momento. Te amo mucho, papá lindo. Y ya tú sabes, Mechar, y ya tú sabes, yo le decía, siempre le decía en todas las llamadas, tú sabes que te adoro, que tú eres la vaca y yo el toro. Y él siempre se reía cuando yo le decía eso. Esta vez no se rió. Esta vez no se rió. No habló más. No lo escuché más. Y le tuvieron que quitar el teléfono porque se puso a llorar. Obviamente yo sabía que él estaba llorando y de solamente imaginarme la situación yo me puse muy mal. Es muy difícil vivir esto lejos. No pasó ni una hora, creo, cuando yo estoy hablando con un familiar. Nunca dejé de llamar por teléfono. No me despegaba del teléfono. Y estoy hablando con un familiar. Y se escuchan los gritos. Y sale corriendo. Y me dice, es que papá se está muriendo. Papá se está muriendo. Y están tratando de reanimarlo. Están tratando de reanimarlo. Yo me desesperé. Yo me desesperé de tal manera que uno no sabe lo que dice. Yo comencé a gritar en mi habitación con el teléfono en mano y yo le gritaba a Dios. Y yo le decía, no te lo lleves, no te lo lleves. Y lloraba y le gritaba y le gritaba. Le pedí con toda mi fuerza que no se lo llevara.
Luego me avisan que lo pudieron estabilizar, pero se lo llevaron a la UCI. En la situación en la que yo estaba, yo me tuve que tomar una pastilla que casualmente tenía en casa, que era un calmante muy fuerte, por una situación que le había pasado a mi esposo unos meses antes. Por unos episodios de ansiedad le habían recetado esa pastilla y por eso la teníamos en casa, pero nunca la habíamos utilizado. Yo decido tomarme una pastilla porque yo decía, pase lo que pase, yo siempre decía que yo no iba a tener la fuerza para afrontar esa situación. Y yo me tomé una pastilla y me acuesto esperando alguna noticia. Mi esposo está al tanto de todo lo que está pasando. Y ya yo tirada en la cama, prácticamente sedada, me toma de la mano y me dice, ya tu papá se murió. Y yo estaba ida. Yo sentía que yo no estaba en mi cuerpo. Y yo la sentía así con los ojos y con la cabeza. Y ya ni las lágrimas me salían. Yo había llorado tanto había llorado. La pastilla estaba haciendo ya mucho efecto en mí. Y ya me estaba quedando dormida. Lloré hasta que me dormí. Y no supe más de mí. Después, cuando me desperté, volví a caer en la realidad, lo que estaba pasando. Me quería ir, quería agarrar un avión, irme corriendo, pero siempre he dicho que Dios sabe cómo hace las cosas, por qué hace las cosas, que nosotros no entendemos las cosas cuando pasan en el momento, pero cuando pasa el tiempo, siempre te da la respuesta. Yo siempre tuve el gran miedo de perder a mi papá. Ese fue el miedo más grande de mi vida. Cada vez que me tocaba ir a un velorio, a un funeral, siempre imaginaba la situación en la que a mí me tocara enterrar a mi papá. Y eso me agobiaba mucho. En ese momento que mi papá muere, los aeropuertos estaban cerrados. La pandemia estaba comenzando, todo estaba muy fuerte y obviamente no había manera en la que yo pudiera salir de este país. Dios no permitió que yo fuera para allá, que yo viera a mi papá en esa situación, que yo lo enterrara. Yo tiempo después siempre le agradezco a Dios que me haya alejado de eso. Trato de verle el lado bueno de la situación. Siempre trato de ver el lado bueno de la situación. Y es que Él simplemente me alejó del dolor. Igualmente yo lo viví aquí. Viví mi dolor acá, sola. Pero ese dolor físico de verlo me alejó de eso. Y dejó en mi mente un recuerdo bonito de cuando lo vi por última vez, de todos los momentos que disfrutamos juntos. Eso fue el recuerdo que me dejó. Y no verlo tan acabado como estaba, ni verlo en una tumba. Y por eso doy gracias a Dios. Y entiendo que me quiso alejar de eso. Lo quiero ver de esa manera. También agradezco que me haya dado la oportunidad de despedirme de Él. Yo siento que Él se despidió de mí, o que yo me pude despedir de Él. Tenía días que no podía hablar con Él por la misma situación que les comenté de que
lloraba mucho y cuando hablaba conmigo se ponía muy triste porque yo no estaba ahí. Pero ese día yo sentí una necesidad horrible de hablar con él y de decirle que lo amaba. De verdad que lo recuerdo en este momento y entiendo todo. Esa necesidad tan horrible que tenía yo de hablar con él y decirle lo que yo sentía. Y doy gracias a Dios de poder haberle dicho todo lo que sentía justo antes de que muriera. Siento después de todo eso, a pesar del dolor, sentía mucha paz en mi corazón, porque siempre di todo por él. Cada día de mi vida luché por él. Él era mi motor. Él era esa persona por la que yo luchaba para que él siempre estuviera bien y no le faltara nada. Entonces yo creo que esas cosas te llenan tanto el alma que aligeran muchísimo el dolor. No es suficiente para quitarlo, pero sí lo aligeran mucho. Otra cosa que me ayudó mucho a llevar este dolor, porque lamentablemente es muy fuerte vivirlo solo, en un país tan lejos, sin un familiar, alguien que te abrace, que esté viviendo el mismo dolor que tú. Sí, yo estaba con mi esposo, pero finalmente mi esposo no es su sangre y no le duele tanto como me puede doler a mí o a un familiar mío. Entonces, hacía falta estar con un familiar, con mi mamá, que me abrazara, que me consolara y que sintiera ese mismo dolor que yo estaba sintiendo. No tenía más nadie. Estábamos en plena pandemia y estaba sola. ¿Cuál fue mi consuelo aparte de mi esposo que me acompañó en todo momento? Dios. Dios fue mi único consuelo y siempre ha sido mi único consuelo. El haber ido a esa iglesia me acercó muchísimo más a Él. Siempre he sido muy cercana a Dios, pero el haber ido a esa iglesia me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó a estar más cerca de Él, a sobrellevarlo, a orar, a saber manejar un poco la situación, aunque realmente nada te lo va a quitar. Simplemente esto hace que las cosas sean un poco menos pesadas y que la manera en la que tú oras y te sientes más cerca de Dios, sientes como un poco de paz en tu corazón y eso ayuda mucho con el dolor. Entonces yo siento que esto me ha ayudado muchísimo. Estar lejos de mi familia no ha sido nada fácil y a él lo extraño cada día de mi vida. Pero cuando estaba vivo, muchas veces me acostaba a dormir y lo pensaba tanto que me ponía a llorar de tanto que lo extrañaba y no lo podía ver. Y eso es muy fuerte. Me duele pensar que por ciertas situaciones del país uno se tiene que ir y dejar a la familia y que me perdí sus últimos 3 años de vida que pude haber estado compartiendo con él porque simplemente me tuve que ir a buscar una mejor vida, seguridad, por lo que todos salimos. Y eso me duele mucho, que por qué tenemos que estar lejos de la familia, por qué tenemos que vivir esta situación por culpa de una situación país que no funciona. Esta situación la vivimos millones de personas, millones de venezolanos. Y espero nada más el día en el que todos volvamos a estar juntos de nuevo. La razón por la que quise hacer este video es porque necesitaba desahogarme, necesitaba sentir que podía hablar con alguien. No he contado cosas que no he hablado con nadie. Es una manera de comunicarme con mis familiares, con mis amigos más cercanos y con todas las personas que día a día están allí pendientes de mí y saben lo que vivo,
que me han acompañado en las cosas buenas y en las cosas malas. Siento que tenía la necesidad de liberarme, de tratar de soltar. Siento que debo soltar y que también siento que mi mente está bloqueando recuerdos malos. Muchas de las cosas tuve que tratar de recordar bastante, plasmarlo. Siento que últimamente mi mente está bloqueando malos recuerdos. Y antes de que todo esto llegue a un punto en el que no lo recuerde bien porque simplemente mi cerebro está bloqueando los malos recuerdos, quería compartirlo. Y como les dije, soltar, no olvidar, porque nunca voy a olvidar a mi papá. Lo voy a recordar y a amar cada segundo de mi vida. Casi todos los días lo sueño. Sueño con él muchísimo. Lo triste es cuando me despierto y me doy cuenta que simplemente fue un sueño. Pero como les dije al inicio de este video, muchas veces, por la misma razón que siento que se bloquean esos malos recuerdos, siento que simplemente no pasó nada, que él está allá en su casa. Yo, como no lo viví físicamente, su pérdida, yo siento que él está allá en su casa y que no ha pasado nada. Eso es otra cosa y otra situación que me va a tocar vivir en algún momento. Tengo que ir a Venezuela. Yo hasta el día de hoy, luego de un año de su muerte, yo no he podido ir a Venezuela. Pero en algún momento voy a tener que ir. Obviamente no he podido ir por el tema de la pandemia. Pero en algún momento tengo que ir y voy a tener que afrontar esa situación y ver que él no está, que mi tía no está, y no sé cómo voy a reaccionar ante esa situación. Eso a veces me hace pensar mucho, me da mucho miedo, porque simplemente no sé cómo voy a reaccionar, no sé qué va a pasar y siento que es algo muy fuerte. Pero tratando de aferrarme a Dios, que me ayude a afrontar cada situación que me pone. Quisiera hacer un ejercicio para tratar de, cuando yo digo que quiero dejar ir o soltar, es porque siento que a veces lo lloro tanto, lo extraño tanto, que a lo mejor no lo dejo descansar en paz, digo yo, no sé. Hace unos días vi un taller en donde vi un ejercicio que me gustaría compartir acá y hacerlo con ustedes, y también espero que te sirva si has pasado por esta situación. En este caso le voy a hablar a mi papá para que él esté tranquilo y pueda estar en paz. Gracias por haberme dado la vida. Aunque no eres mi papá biológico, siempre vas a ser mi papá lindo. Yo soy lo que soy gracias a ti. Siempre lo he dicho. Yo soy lo que soy gracias a ti. Te honro y te respeto. Si volviera a nacer, te escogería a ti de padre, sin duda alguna. Con esto yo espero que él esté donde esté, se sienta tranquilo y yo también me llene de paz y de tranquilidad. Y nada más quiero pensar de que él está en un lugar muy bonito. Hay algo muy curioso que me pasa todas las noches. Yo oro todas las noches antes de dormir y yo siempre le pedí a Dios que me lo cuidara mucho. Entonces no he podido quitarme la costumbre de decir: Dios, cuídamelo mucho. Cuando ya él no está aquí, está con él. Entonces yo digo: Dios, cuídamelo mucho. Ah, no, y recuerdo, es que ya él está contigo. Qué mejor cuidado
¿Qué mejor cuidado puede estar si está contigo? Entonces solamente me queda decirle, Dios, dile que lo amo mucho. Si tienes a tu papá vivo, ámalo cada instante de tu vida, respétalo, hónralo y disfruta cada momento. Valóralo muchísimo. Es todo lo que te puedo decir. Por mi parte, agradecida de poder transmitir todo lo que siento. Me siento mucho mejor. Me siento como si me hubiese quitado un peso de encima. Y espero que si has pasado por una situación como esta, te sientas acompañado. Acompañado en esta situación tan terrible, pero que tratamos de aligerar un poco la carga y el dolor. Sé que es algo que no se supera, simplemente aprendemos a vivir con esto. Pero hay que aprender a vivir de la mejor manera, llenos de amor y aferrados a Dios. Les mando un beso, un gran abrazo, muchas bendiciones, que estén muy bien. Chao, chao.